Bendecidos con toda bendición. Una vez más con ustedes una información del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el Ministerio del Espíritu, el conocimiento dado de parte de Dios para beneficio de sus escogidos. Un evangelio espiritual es aquel que le da la información correcta de las cosas que sucedieron, de las cosas que están sucediendo y de las que van a suceder, porque el entendimiento correcto nos lleva a entender estas cosas. Cuando Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años, el beneficio era de una salvación. De hecho, ya hemos hablado muchas veces y no importa estarlo repitiendo a cada rato o a cada semana, que Cristo significa Salvador, Redentor. Eso significa la palabra Cristo. Entonces, el propósito de estas enseñanzas es llevarle la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad consiste en la revelación de los misterios que Dios tenía escondidos en su palabra, que es la Biblia. Todo lo que nosotros venimos aprendiendo aquí es algo que nunca antes se había dado a conocer, que nunca antes se había manifestado, que no se había enseñado. Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años y hoy le estamos dando el entendimiento correcto. Para no adentrarnos mucho en tanta palabrería, vamos a ir a lo más práctico. Todo el propósito de Dios era que sus hijos le conocieran como el Padre, le conocieran como al único y soberano Dios. Entonces, el propósito de Dios era reconciliar a sus hijos con Él. Y por eso es que Él envió hijos de Él con un propósito. Jesús de Nazaret fue el primero que se dio a conocer como el Hijo de Dios. Por eso dice el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que Jesús de Nazaret fue el primer hijo. Cuando el entendimiento por medio de esta palabra o de estas enseñanzas llegara a los demás hijos, entonces se iban a manifestar los demás hijos de Dios. Pero aquí el único beneficio, oiga bien, de adoración, el único beneficio de veneración, el único beneficio de un reconocimiento glorioso es a Dios el Padre. Eso lo hablamos hace 8 días. Pienso que a muchas personas, cuando les tocó el motivo religioso de quitarles a Jesús de Nazaret como el centro de idolatría, como el centro de adoración, se lastimaron. Y ahí hay que entenderlo, porque así pasa. Entonces yo quisiera que estas palabras fueran más suaves, pero no se puede. De hecho, Jesús de Nazaret no era el indicado a recibir esos beneficios de idolatría, de adoración, de veneración, de glorificación, porque a Él se le glorifica por lo que Él hizo, se le da gloria. ¿Por qué? Porque Él fue enviado de Dios y trajo el evangelio correcto, pero no traía el entendimiento. Entonces, por eso es que Jesús mismo allá dice que Él, oiga bien, Él no quería ser tropiezo para los judíos. Vamos a ver hoy algo bien importante, y no me quiero adentrar mucho en tanta palabrería, pero lo estoy haciendo por razón de que se necesita una explicación. Pero vamos a entender que Dios es el único y soberano. Por eso lo repite, lo recalca. Jesús de Nazaret solo fue un enviado, fue un hombre igual que nosotros, de carne y de hueso. Dios es espíritu, a Dios nadie le ha visto jamás. Eso dice allá en Juan, el capítulo 1. Y vamos a leer algo precisamente de eso. Entonces le voy a leer porque Dios es el único. Oiga bien, y de ahí todo lo demás que se manifestó, que se vio,
Por eso dice, no son las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, las que se ven son los cuerpos físicos. El cuerpo de Jesús de Nazaret se vio. De hecho, por eso hacen muchos retratos de personas que tal vez lo recuerdan y así se han ido en generaciones y se vio. Ese es el punto. Moisés se vio, todos se vieron. El único que no se ha visto es Dios, ni lo verá jamás, sino que se le va a dar a conocer. Entonces vamos a entender algo y vamos a comenzar en la primera carta a los Corintios, rápidamente conforme a lo que está escrito y el entendimiento correcto. La primera carta a los Corintios, segunda carta, perdón, a los Corintios en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 14 para que tengamos un entendimiento correcto de los acontecimientos históricos de hace 2000 años. Entonces, dice así. Segunda carta a los Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo, o sea, el amor de Cristo, porque Cristo nos manifestó su amor a través de las enseñanzas. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces el Cristo traía un amor, que era la palabra con la que iba a enseñar. Y enseñó, pero no había entendimiento. Entonces dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne, porque todo eso se vio, la carne se vio. Entonces dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Si ya no conocimos a Cristo según la carne, ¿por qué la idolatría? ¿Por qué hacer esas figuras de yeso, de madera, de bronce, de lo que sea, de una figura física? Entonces quiere decir que nosotros, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que después de la muerte y resurrección de Cristo, vino la verdadera enseñanza, el verdadero conocimiento, la verdad. Venía por labios de Pablo, y Pablo es el que escribe esto. Entonces Cristo, una vez termina. Por eso él mismo dice allá, a mí no me veréis más. Su trabajo de Cristo termina y el entendimiento es el que nos lleva a ver esto con los ojos del entendimiento alumbrados. Entonces dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oiga lo que dice el 18. Y todo esto proviene de Dios. O sea, Dios es la base. Dios es el dueño de todo esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga bien, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que Cristo hizo un trabajo muy importante hace 2000 años. Reconcilió al mundo con esa palabra. Pero el mundo no se reconcilió con Dios, porque no había un entendimiento. Entonces ahora se nos ha encomendado a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Quiere decir que por medio de esta palabra usted va a reconciliar a los hijos con el Padre. Usted va a llevar a los hijos, cuando usted predique esta enseñanza también, va a llevar a los hijos a conocer al Padre. Por eso Jesús decía, voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Entonces, eso era la predicación de Jesús de Nazaret, pero no tenía entendimiento. Ahora es que se le dé el entendimiento correcto, y Jesús de Nazaret, él sabía que era hijo, y él así lo manifestó, así lo enseñó, y por eso lo apedreaban. Él dijo, ¿por cuál de las obras me apedreáis?
por buena obra no te apedreamos, sino por una blasfemia. Tú siendo hombre te haces Dios. Porque él se proclamó hijo de Dios. Y era hijo de Dios. Porque él tenía la sabiduría de Dios. Fue el primogénito. Era el único, el unigénito, dice, que estaba en ese tiempo. Ahora ya hay más hijos. ¿Por qué? Porque el mismo entendimiento lo lleva a usted a tener la certeza de que aunque no lo ve, usted es hijo de Dios. Entonces, esa es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción, convencido de lo que no se ve. Por eso mi trabajo es convencerlo. Si usted tiene la convicción de lo que no se ve, entonces usted fue convencido por medio de esta palabra. Aquí no se le hablan mentiras, pero si usted lo puede creer, lo puede, porque no todos pueden. Muchos rechazaron estas enseñanzas y ya no quiero oír más eso, ya no quiero entender más de eso. Bueno, y están en su derecho, pero no en su razón. Así pues, entonces vamos a continuar y vamos a ir rápidamente a Juan, pero ya vimos que Dios era el principal, Dios estaba en Cristo, y a Cristo ya no hay que verlo según la carne. Hizo una labor y dejó su palabra, y la palabra es la que nosotros estamos usando. Entonces vamos a ir rápidamente al libro de Juan. Y ahora vamos a entender algo bien importante. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 13. Son bastantes versículos, no los voy a repetir mucho. Entonces dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Verbo, o sea, el conocimiento de Dios en movimiento, en actividad. Eso significa verbo. Entonces, quiere decir que el verbo era Cristo. Pero para que ese verbo fuera verbo, tenía que tener carne, tenía que hablar. Por eso a Dios nadie le ha oído. Entonces, ahora vemos muchas cosas que eran misterios, pero que ahora están bien claras. Entonces dice así. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En el Verbo. Por eso Jesús de Nazaret era el Verbo. Porque Dios estaba ahí. Allá lo leímos, reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Entonces Él fue enviado con un cuerpo de carne y sangre. Ahora bien, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios. Oiga, aquí hay otro enviado de Dios. El cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Quiere decir que Dios lo envió también, pero con otra labor, de anunciar que el Cristo ya estaba presente, que el Cordero que quita el pecado ya había venido. Entonces dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús de Nazaret. Pero no era Jesús de Nazaret la luz, era lo que él tenía adentro, que era Dios. Por eso dice, Dios estaba en Cristo. Dios es espíritu, Dios es una enseñanza, un conocimiento, una sabiduría, y estaba en Cristo. Entonces Jesús de Nazaret, ¿qué era lo que tenía? Tenía a Dios en su cabeza. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque lo que idolatraron fue la carne. Pero ahí no estaba el beneficio estaba en entender lo que predicaba, lo que hablaba. Entonces dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
O sea, no habían creído. Hasta hoy estamos creyendo. Porque yo tuve que creer para ser hijo de Dios. Y usted que ha creído también es hijo de Dios. Porque lo respalda lo que está escrito y la explicación que yo le estoy dando. Aquí no hay duda para los que son llamados, para los que son escogidos. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces quiere decir que lo que produce hijos es la palabra. Lo que produce hijos es el entendimiento de esa palabra. Entonces quiere decir que Jesús de Nazaret fue un enviado a predicar esa palabra. Y fue el primero que se manifestó como hijo. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque toda la vida de él quedó escrita. El problema fue que veneraron la carne, idolatraron la carne. Todavía le rinden culto a la carne. Y muchos que creen en esa carne ciegamente, aferradamente, les molesta cuando le dicen está equivocado. No hay que adorar eso. Hay que creerle. Por eso dice, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no que le adore, no que lo idolatre, que le crea. Es simple, sencillo. Solo creerle. Entonces, vamos a ver algo bien importante aquí y después les voy a dar una explicación. Lo voy a leer de corrido porque es una historia. Entonces dice, Juan capítulo 5, versos del 1 al 18. Por eso lo leo rápido, porque son bastantes versículos. Entonces dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Después le voy a dar el entendimiento por qué son importantes los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús era judío también. Entonces Jesús tenía una carne judía. Pero él era distinto a los demás porque en su cabeza tenía a Dios mismo. O sea, era un judío, hijo de Dios. Entonces dice, una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Los ángeles también son enviados de Dios. Me voy a detener aquí un momentito. ¿Por qué? Porque Dios envió un ángel a hablar con María. Dios envió un ángel a hablar con Zacarías. Entonces esto es un propósito de Dios, y Dios envía ángeles para que le sirvan en algo. En este caso, aquí venía un ángel que anunciaba eso del estanque. Entonces dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, ya no tenía necesidad de esperar el movimiento del agua, de hacer todo esto, sino que recibió una sanidad directa de parte de Dios. ¿Por qué qué? Porque no era Jesús de Nazaret, era Dios que estaba haciendo estas cosas. Y por eso el que tenía problemas con lo que Dios hacía era la carne que tenía. Jesús de Nazaret padeció todo lo que padeció por culpa de lo que él hablaba. ¿Y quién lo hablaba? Dios. Y ahí se lo voy a seguir leyendo. O sea, está bien fácil de entenderlo. Jesús de Nazaret era un hombre común y corriente. Con Dios en la cabeza, él hacía milagros. Con Dios en la cabeza, él sanó a este enfermo.
Y aquí viene lo más importante. Con Dios en la cabeza transgredía la ley. Sigo leyendo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí viene lo importante. ¿Cree usted que a Dios le importaba que fuera día de reposo? Pero Jesús era judío. Y él sí tenía que guardar el día de reposo por ser judío. Y por eso fue que los demás judíos, como transgredía el día de reposo, le mataron. No era en sí el fin ese, sino que él tenía que morir en la cruz, porque así estaba establecido por Dios. Ese cuerpo, Dios lo dejó clavado en la cruz. Ahora ya vamos viendo más claro esto. De hecho, créame, yo tampoco lo sabía. Cuando me lo fueron revelando, dije yo como la pronunciación de muchos, ay padre, ¿cómo es esto? A mí me ha sido difícil, no crea. Pero es sabroso, delicioso saber que uno es escogido de Dios para tener esta sabiduría. ¿O cree usted que yo soy muy inteligente por mis propios medios? No, esta es la misma Biblia. Yo le doy el entendimiento correcto porque Dios así lo quiere. Porque así como usó a los enviados, así me usa hoy en día. Por eso es importante que me crea. Pero si no me quiere creer, ¿yo qué puedo hacer? Entonces dice así. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea que él no podía ni cargar eso, porque también era judío. Tenía que guardar la ley. Entonces dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea que le hizo más caso a Jesús de Nazaret porque ahí estaba Dios. Y él comenzó entonces a llevar su lecho y que le importaba lo que los judíos hicieran. Pero los judíos le reclamaban porque no tenía que andar cargando lecho en día de reposo. Entonces dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. ¿Cómo no las iba a hacer en día de reposo Jesús de Nazaret si no era el judío, si no era Dios que estaba dentro, el que hacía los milagros, el que hacía que ese cuerpo caminara en el mar, en el agua? Era Dios el que hacía todo lo que Jesús de Nazaret hablaba. Era Dios actuando en él. Por eso el cuerpo judío, ese sufría las consecuencias. Entonces dice así, estas cosas el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. ¿Entiende esto ahora? Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Porque Dios trabajaba con el cuerpo de Jesús. ¿No dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Entonces, ¿qué era Jesús de Nazaret? Un instrumento usado por Dios para hacer lo que tenía que hacer Dios para traer a sus hijos. Entonces, por eso es que no se puede idolatrar esa carne. Esa carne, Dios la dejó. Dios salió de ahí, de esa carne. Aún Cristo dice, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y al tercer día Dios lo resucitó. Pero Dios ya no estaba en él porque Dios ya no predicó. Jesús ya no predicó. Jesús ya hizo cosas y todo
porque ya tenía un cuerpo glorificado, ya era hijo de Dios. Siempre fue hijo, pero entonces él era la manifestación de Dios, pero ya no para beneficio de la predicación. Entonces, oiga bien, porque ya terminamos, vamos terminando. Por todo esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta enseñanza se llama Jesús uno con Dios. Jesús uno con el Padre. Así pues, quisiera darle un poco más de explicación, pero hemos llegado al final y será hasta una próxima oportunidad. Nos declaramos como nos declara nuestro Dios Padre, bendecidos con toda bendición.